Bienvenidos a Cancha Vino Tinto, un espacio dedicado al balompié nacional, porque nuestro fútbol está primero. Damas y caballeros, bienvenidos a un capítulo nuevo de Cancha Vino Tinto, el lugar para el fútbol venezolano. Somos un grupo de personas destinados a informar, opinar, pero sobre todo disfrutar del balompié criollo, sí, porque lo nuestro está primero. Este humilde servidor, Omar Ron Cabrera, se engalana con otra transmisión sobre el fútbol venezolano y estoy codeado de un gran equipo, de una mesa donde hay personas con una diáspora, obviamente migratoria, por todos los continentes y todo el planeta Tierra, pero son venezolanos, que es lo más importante. Comienzo con la bienvenida con mi compañero César Gorrín, en Santiago, Chile. Hola César, bienvenido. Hola muchachos, ¿cómo están? Agradecido y contento por esta vuelta. Y nada, hablar de lo que más nos apasiona y nos gusta con una charla entre amigos. Y buenísimo, súper contento. Perfecto, desde la madre patria, César, nos acompaña también José Vicente Duarte, el popular Gocho. Saludos, José. Saludos Omar, saludos Rafa, saludos César. Gracias a ustedes por la invitación, súper contento por esta oportunidad. Y es eso, hablar de lo que nos gusta, el fútbol, pero lo que más nos gusta, el fútbol local y por supuesto la selección y entrar ahorita en materia ya con el partido que tenemos el viernes tan importante. Así que Perfecto. agradecido y bueno, hacia adelante. Genial, José Vicente. Y para cerrar con broche de oro aquí, en este cuarteto, puede ser una línea defensiva o línea mediocampista, pero está Rafael Martín, que nos acompaña desde Michigan, allá en el Polo Norte. ¿Cómo está, Rafa? Bienvenido. Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Espero que estén bien, agradecido por esta oportunidad. Bueno, contento de volver a estar con ustedes en una charla de fútbol aquí entre amigos, como dicen ustedes. Y aquí tenemos algo en común los cuatro, es que nos encanta el fútbol, pero cuando hablamos del fútbol venezolano, ya es otro nivel de fanático, nos gusta demasiado comentar, eh, e interactuar sobre este tema. Entonces, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes de nuevo. Así es, muchachos. Gracias a ustedes por la confianza, por la participación. Vamos a comenzar a conversar. Olvidé comentar que me encuentro en Quebec, en la provincia francófona de Canadá. Estamos allí distribuidos por todo el continente y tenemos ese refuerzo de lujo en Europa. Tiene pasaporte comunitario, pienso yo, José. Por ende, bueno, vamos a hablar ahorita de lo que es el fútbol venezolano, pero sobre todo hoy, que es un día especial, porque estamos horas antes palpitando lo que será este partido de Venezuela contra Ecuador. Impresiones rápidamente, César Gorrín, de este partido contra Ecuador. La primera final que tenemos, hay que ir sí o sí por los 3 puntos, no nos queda de otra. Y eso, hay que aprender a ganar las finales que tenemos. Partido definitivo, totalmente. José Vicente, 34 convocados, días previas en una supuesta concentración en Bogotá que no existió, pero a la vez sí. ¿Cómo puedes opinar al respecto? Es un tema que está muy sobre la mesa. No sabemos qué preparación hubo, si en verdad se concentraron y hubo el tiempo necesario para adaptarnos a esa altura que es tan complicada en Quito. En Quito creo que es que juegan, ¿no? En Quito, o porque ellos a veces juegan en Quito y en Guayaquil. el Atahualpa. Es en la En, altura, pero justamente como tenemos, José Vicente, una persona de altura, quiero darle la bienvenida a la mesa de Cancha Vinotinto a una persona que va a marcar la diferencia en este conversatorio y es nada más y nada menos lo que llaman por allí el padre de la irreverencia, el ícono, la leyenda del fútbol venezolano, y a quien nos debemos hoy el placer de darle una fuerte, cálida bienvenida al profesor Richard Páez Monzón. Profe, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Para mí un placer estar en esta invitación que nos hizo Omar y que bueno, los venezolanos tenemos que estar regados, que estamos regados por el mundo, tenemos que tener esta posibilidad de seguir manteniendo esta convocatoria alrededor de la Vinotinto cada vez que juega. Así es, profesor, agradecido nuevamente por su presencia en esta mesa. Estamos hablando de una especie de línea defensiva, mediocampista, y usted es ese 10, con la cinta puesta, y vamos obviamente a comenzar la conversación, pero quiero antes reconocer un poco lo que ha sido su gran trayectoria de Mérida, oriundo, luego ese peregrinar en el fútbol venezolano, experiencia en la selección nacional, se tuvo que comer las verdes, como quien dice por allí,
Y luego esa transición, además que aunado a todo este recorrido futbolístico, profe, es estudiar también su formación académica, su especialización en traumatología, sus experiencias en el exterior, en Argentina, su etapa formativa luego en Italia. Todo eso quiero que lo podamos desenvolver un poco aquí porque por lo general hablamos de Richard Páez, exitoso en la selección, pero la gente se olvida del proceso. Y en Cancha Vinotinto, en el fútbol venezolano, también queremos reconocer ese proceso formativo, ese ejemplo que usted ha mostrado, todo eso que lo ha llevado a ser quien es hoy en día el referente de nosotros, de esto que se ha construido, que es el sentimiento Vinotinto, esta sensación de orgullo que usted nos ha transmitido a lo largo de toda su carrera. Bueno, Omar, uno cuando hace un análisis de lo que ha vivido, de lo que ha sucedido, uno tiene que reconocer que hay que ponerle corazón, pasión y entrega total a esas actividades o a esos retos, tanto personales como profesionales. No hay otra vía, no hay otra forma. Para lograr hacer ese tipo de exigencia que uno se hizo, hay que tener esa organización y tener capacitación, pero al final lo más importante es esa entrega total, ese compromiso de querer hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien hay que ir a los retos más importantes. Esa fue la misión cuando yo llegué a la selección nacional. Mi gran misión, mi gran objetivo era cambiar el modelo, cambiar la forma que culturalmente nos habíamos diseñado para jugar en Venezuela. Y parecía que no teníamos escapatoria. Parecía que Venezuela iba a ser siempre una vida de sufrimiento total, siendo el último de todas las competencias suramericanas. Y lo peor, los rivales lo reconocían así, sabían que ese era el partido fácil. Entonces, a nosotros, cuando me correspondió a mí asumir ese reto de ser el técnico de la selección, con un equipo perdón, Tranquilo, profe. con una rivalidad que tuvimos en cuanto a ir en contra de una cultura de la lógica, de que creía que el jugador venezolano no podía jugar de una manera si no era jugando en forma conservadora. Y ese mensaje contracultural fue lo que le dio la posibilidad al jugador venezolano de reconocerse a sí mismo que sí podíamos, que sí podemos todavía. Y todavía es el gran dolor que siempre he tenido con la selección, es que a partir de ese proceso que mostró el camino, después no se repitió más. No se ha jugado con esa misma intencionalidad de mostrarle a los rivales en donde Venezuela sale a ganar los partidos. Yo sé que todos lo hacen porque nadie sale a perder los partidos, pero todo el mundo lo quiere ganar. Pero cuando uno juega con una intención primero muy conservadora, cuando uno ve el perfil de los jugadores en la selección y de una alineación con características mayores con tendencia defensiva, uno dice, le estamos dando toda la oportunidad al rival a seguir creyendo que esta Venezuela es la de siempre. Y es ahí donde el jugador venezolano creció. El jugador venezolano se hizo internacional porque creció con la Vinotinto de una manera sorprendente para los rivales. Si no, no se explica que Venezuela comenzó a ganar partidos de visitante y de local. Entonces comenzamos a ganar cosas que nunca habíamos hecho. A mí me correspondió hacer los primera vez. Los primera vez. Y entonces los primera vez con un juego atrevido, con un equipo que no tenía jugadores a nivel internacional. Correcto. Y entonces eso lo hizo más sorprendente, pero no, lo que estábamos era demostrando que el jugador venezolano tiene con qué jugar así, tiene el potencial y no teníamos cantidad, que esa fue una de las grandes habilidades que yo tuve como seleccionador, que el equipo cuando comenzó esta última etapa, que necesitábamos ya en la segunda, tercera vuelta de la clasificación, ya nuestros jugadores, algunos expulsados, otros lesionados, otros con baja en su actitud futbolística en sus equipos,
y comenzamos a tener necesidad de otros más. No teníamos otros más. Hoy, cuando contamos con una cantidad enorme de jugadores internacionales regados por el mundo, que están mostrando que tenemos jugadores a nivel internacional, quizás todavía no hemos llegado a los equipos élite, pero ese es el camino que hay que transitar primero. Entonces, creo que hoy más que nunca no entiendo cómo no se pueden plantear partidos con mayor decisión de juego ofensivo, para que el jugador crezca cuando sienta esa confianza de un técnico que le está diciendo, mañana contra Ecuador vamos a salir a ganarle, pero no metido atrás para ver si la metemos en algún momento y volver todos para atrás, porque con ese estilo volveremos a ser la Cenicienta suramericana. Justamente, profe, en ese sentido le quería agregar lo siguiente. ¿En dónde nace, cuál es el origen específico de la irreverencia, de la personalidad, de ese atrevimiento de Richard Páez para transmitir esa confianza a los jugadores? Es decir, cuando tuvo su etapa formativa como director técnico, cuando se encontró en Argentina, cuando luego pudo desarrollarse, que pude revisar su hoja de vida en estándar de Lieja como ojeador, como scouting, también cuando estuvo en Milan, cerca de Arrigo Sacchi, más todas las experiencias personales que ha tenido Richard Páez, aunado a esto su experiencia también en Colombia, cerca de personas como Pacho Maturana. ¿Cómo pudo Richard Páez con todo eso condensarlo para luego transmitir esa confianza y trasladarla, sobre todo, lo más importante, al estilo de juego en la cancha? Tuve que tener un antecedente personal, indudablemente familiar. Yo soy el cuarto de 2 hermanos varones. Okay. Y tú entiendes que cuando uno nace o vive o comparte una vida familiar con otros varones, todos seguidos, casi todos en una edad, tenemos 2, 3 años de diferencia o 1 año de diferencia, ahí hay una competencia para todo. Hay una competencia en la familia que era para todo. El que llegara primero al baño, los demás que esperaran. Y esa era una competencia. Para comer era lo mismo. Indudablemente que había una disciplina que tenía que mantener mamá y papá para poder evitar los encontronazos. Y después, cuando fui jugador, porque yo fui jugador de fútbol profesional por 18 años y siempre estuve con una competitividad manifiesta como jugador venezolano en un fútbol que nos criamos con jugadores en su mayoría extranjeros, porque yo viví el origen del fútbol venezolano en los años 70, en donde teníamos 3, 4 jugadores venezolanos y jugaban 6 o 7 jugadores extranjeros. Entonces, como venezolano tenía que asumir un nivel competitivo superior a lo que la exigencia natural le da a un jugador cuando tienes mayoría. Todas esas condicionamientos me hicieron un rebelde dentro del fútbol venezolano. Yo dentro del fútbol venezolano siempre asumí una posición de liderazgo como jugador y después como técnico que reclamaba al fútbol, al dirigente del fútbol venezolano, tener proyectos de formación para mejorar el nivel formativo de nuestras bases de jugadores. Porque nos formaban era con competencia y una competencia muy pobre. Y no teníamos el desarrollo de un trabajo metodológico de entrenamiento para ponernos al nivel internacional que después convivíamos en Copa Libertadores. Bueno, cuando a mí me corresponde esa responsabilidad que estuve peleando y reclamando durante mi carrera profesional como jugador y después como entrenador, cuando Rafael Esquivel me llamó después de un partido de Ecuador, que se perdió 3-0 y faltaban 8 jornadas para finalizar las eliminatorias de Corea y Japón 2002. Correcto. Y me hace el llamado Rafael Esquivel. Como yo había sido siempre un protestatario constante público, porque lo hacía público como entrenador de Estudiantes de Mérida, yo decía, esa selección como juega no representa al gentilicio venezolano, no nos representa. Así no somos los venezolanos, por favor. Así no somos, decía yo, no somos. Los venezolanos somos echados para adelante, más bien pasados a veces. A veces cometemos la imprudencia de ser demasiado pasados. Pero jugar con miedo, jugar con temor, jugar metido atrás, defendiéndonos nada más,
ese estilo de fútbol yo reclamaba que no nos representaba. Y bueno, él me llamaba y me dijo, mira, carajito, tú que has sido siempre tan protestatario, tú eres capaz de asumir la selección por 8 partidos. Fue Me un reto. estaban tirando Un al reto, fuego, claro. hermano. Era el fuego, era agarrar el sartén por el lado caliente. Correcto. Y yo le dije a él, lo que pasa es que tú no me conoces, me vas a conocer. Dame la selección y yo te voy a cambiar la selección nacional. Ese fue mi compromiso, cambiarle la identidad, el estilo a la forma de jugar. Y cuando yo escogí mis jugadores, ese fue el reto que le hice a mis jugadores. Yo estoy llamando 22 jugadores, en aquel momento eran 22 jugadores a la primera convocatoria que nos correspondió jugar contra Argentina, que iba primero la Argentina de Bielsa allá en el Monumental de River. Casi nada. Y mi primer reto con esos jugadores fue, ustedes van a ser mi fórmula de demostrar que tenemos talento en Venezuela. Yo estoy escogiendo un grupo de jugadores, que esa es la gran ventaja que tiene el seleccionador, que puede escoger los jugadores y los puede cambiar de un momento a otro y cambiar y después en la otra convocatoria cambia. Esa es la gran ventaja que tenemos, porque no tenemos ventaja de poder entrenar seguido, no tenemos ventaja de poder trabajar con los jugadores o estar pendiente cómo está el ritmo de los jugadores, cómo es su comportamiento. Es muy difícil cuando están regados por todo un país y uno no tiene aquí la metodología o la organización dirigencial como para tener un scouting o la visión de todos los partidos en forma televisiva, como en aquella época pasada. Entonces, bueno, yo le dije a mis jugadores, ustedes van a tener, les hice fue un reto futbolístico, porque ponerlos a jugar de una manera directa con volantes, con 2 laterales que no eran marcadores, ahora eran laterales volantes. Al arquero y a los 2 centrales yo le decía, ustedes no me pueden rechazar la pelota. Ustedes tienen que en su posibilidad mayor tratar de bajar la pelota, o si van a cabecear, le voy a colocar receptores de esos cabezazos para que no rechacen, sino para que comencemos cabeceando a unas posiciones que yo le colocaba a los receptores, y de esa manera ellos cabeceaban dirigiendo esa pelota a esa zona. Y de esa manera lo que estaba era construyendo mentalmente en la conciencia futbolística de nuestros jugadores, que la forma de jugar de nuestra selección iba a ser con pase rasante, con juego colectivo asociativo. Entonces coloqué 2 mediocentros, que eran mediocentros mixtos, no eran de marcadores a ultranza como siempre jugábamos en esa zona, sino que eran dos mediocampistas que yo llamaba mediocentros o doble pivote, porque eran los que comenzaban a irradiar el juego colectivo asociativo. Y en lo que me pasé para demostrar lo que quería era colocar 3 volantes 10. O sea, no eran volantes carrileros, no eran volantes externos para hacer un recorrido por las bandas, sino que eran 3 volantes que los 3 sabían con la pelota, que los 3 tenían la obligación de conservar, de posesionar, de tener posesión adecuada, y que los 3 tenían ese potencial de generar juego ofensivo. Y un delantero. Con esa disposición, no era teoría lo que yo estaba hablando de que íbamos a jugar para atacar. No era simple imaginación lo que tenía un técnico. Ahora, una cosa es imaginar ese fútbol virtual que yo manifesté que íbamos a hacer. Lo difícil era después hacerlo en la cancha. Y es ahí donde yo me saco el sombrero con esos jugadores, porque asumieron ese reto como que si lo hubiesen hecho toda la vida. Es ahí donde se impuso el carácter forjador que tenemos, la personalidad forjada que tenemos los venezolanos, que cuando nos someten a exigencias de retos, si somos capaces, lo hacemos, pero entregados, con compromiso. Y eso fue lo que demostró esa generación, que yo se lo agradecí toda la vida, porque le dije, ustedes fueron y han sido la generación transformadora, la que le dio la metamorfosis a nuestra selección. Y después de darlo en la selección, eso se irradió a los equipos,
profesionales porque todos intentaron con esa manera de jugar, de colectivizar el estilo de juego. Hoy necesitamos que vuelva ese estilo, que tenemos jugadores con calidad y con capacidad suficiente, y mucho más en cantidad. Ya no es solamente en calidad, sino que hay jugadores con potencialidad de cantidad de estar jugando en nivel internacional y que están jugando algunos en fútbol que uno ni siquiera suponía que podíamos llegar. Que Soteldo sea el 10 del Santos de Brasil, por favor. Totalmente. Que Savarino sea, sí, que empiecen a aparecer esos jugadores. Salomón Rondón hoy en México como la gran figura, como centrodelantero, superando, no importa los rivales que tenga. O han jugado en España ya Ángel Herrera, lo que está jugando, Darwin Machí, Roberto Rosales, toda la carrera que hizo, Tomás Rincón, toda la carrera internacional que tiene. Por favor, eso no lo teníamos de esa manera en nuestra época, mucho menos en mi etapa de jugador, pero en mi época como entrenador de la selección, yo no dispuso de esa posibilidad de tener jugadores regados a nivel internacional. Y más aún que después tuvimos ser subcampeones del mundo categoría sub-20. O sea, lograr Rafael Dudamel como técnico, llevarnos a esa posición con ese plantel de jugadores que hoy es la base más o menos de nuestra selección actual. Por favor, esa es la forma, esa es el recorrido, esa es la forma como lo han hecho todos los grandes. Y como lo está haciendo ahora Ecuador, que es el mejor ejemplo que ha pasado en los últimos años aquí en Sudamérica, como Ecuador, que era un equipo más, era un equipo, sí, competitivo parcialmente por los 2.800 metros de altitud nada más, pero que cuando salía de allá de Ecuador era fácil presa de los equipos. Hoy Ecuador ha demostrado, tanto a nivel de selección como a nivel de equipo, que cuenta con una cantidad de jugadores ecuatorianos en todas las posiciones del campo, con calidad y con capacidad para construir un equipo mundialista como lo hace ahora, y en este momento es uno de los equipos más importantes que tiene Conmebol, porque si tú le restas, recordar que empezó con una resta de -3 y hoy está en el tercer lugar y con los 3 puntos sería el segundo equipo de la competencia Conmebol, hermano. Y entonces es ahí donde yo voy. Si Ecuador lo hace, o Ecuador lo hizo, Venezuela, que tendría un potencial por ser más grande, porque tenemos mayor cantidad de mezcla migratoria y podemos contar con distintos niveles de, no solamente tenemos negros, sino mulatos, tenemos blancos, tenemos gente de todas las características y cuestiones que podemos desarrollar. ¿Cómo no vamos a...? Pero nos falta ese proyecto organizativo integral, un proyecto que abarque desde la formación, porque no tenemos centros de formación adecuada en nuestras categorías menores, y después empezar a tener una metodología competitiva adecuada para sembrarla en los equipos profesionales. Hoy nuestra liga, lamentablemente, es la liga más baja del fútbol suramericano. Y yo conozco el fútbol de Bolivia, por decirlo, tiene superior en el nivel organizativo. Los equipos no son equipos, son clubes. En su mayoría están en fase formativa, pero tiene 4 o 5 clubes que le suenan los motores porque tienen infraestructura, tienen trabajo en categorías menores, y eso es Bolivia. Entonces, cuando vamos a Venezuela, Venezuela ha hecho saltos y bajos, saltos y bajos. O sea, como siempre tenemos en nuestro país que somos eufóricos o depresivos. No puede ser que seamos con ese ritmo maníaco-depresivo de que o la euforia nos desborda. Una montaña rusa. Sí, es una montaña rusa que mantenemos porque no tenemos una organización, un proyecto que nos aterrice, que nos haga entender que todo es cuestión de trabajo organizado, capacitado, llevado con esa pasión, porque eso es fundamental, pero que forja una personalidad y un carácter mucho más sólido. Entonces, creo que ese es el camino que nos hace falta para consolidar a esa Venezuela que todos sabemos que podemos ser, pero que lamentablemente cómo nos ha costado construir durante todo este tiempo.
Así es. Así es, para ser Profe, muy completo, vamos rapidito con unas rondas de sí, preguntas con los muchachos que también tienen bastantes cosas que quieren saber de usted. sí, A ver, por acá César desde Santiago de Chile. Primero que nada, bueno, agradecido por estos minutos que nos está brindando y también agradecido porque gracias a usted y a los muchachos de la selección y cuerpo técnico, creo que estamos también sentados en esta mesa de diálogo a pesar de las distancias. Por esa identidad que ustedes forjaron, estamos acá nosotros, que somos contemporáneos, 34 años aproximadamente, y sentimos esa identidad, ese sentido de pertenencia de nuestra selección, nuestros jugadores, y eso nos llena y nos infla el pecho. Usted mencionaba muy bien el tema del crecimiento del jugador venezolano, pero quería enfocarme también en la parte psicológica, porque si bien menciona que desafortunadamente no tuvo tampoco ese abanico de jugadores en el exterior, en grandes equipos, como de repente lo han venido teniendo técnicos sucesivos, me parece que la parte psicológica, quería preguntarle cómo la trabajaron junto con el profesor, el doctor Carlos Saúl Rodríguez, porque, por ejemplo, recuerdo muchísimo las anécdotas de jugar en La Paz, 3.600 metros de altura, esos mitos de que de repente si nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, si corremos, ¿qué pasa? Es súper complicado. ¿Cómo lograron em, pasarle ese chip a los jugadores psicológicamente que podemos pelearle de tú a cualquiera? yo te puedo decir que fue tan importante la parte psicológica que por primera vez la selección de Venezuela llamamos a un hombre experto en esa potencialidad que veíamos como algo sí, hay que tener fortaleza mental, hay que tener fuerza para lo que viene, pero no construíamos cómo desarrollarla. Y el Claro, traer al doctor Carlos Saúl Rodríguez para mí fue un golpe impresionante, positivo para nuestros jugadores. Los jugadores comenzaron a comprender que el fútbol sí se juega con los pies, se juega con un pensamiento rápido, se juega con una actitud técnica en donde uno tiene que tener un dominio adecuado para poder ser competitivos a nivel internacional. Pero lo más importante, en el fútbol se sufre. En el fútbol se sufre. En el fútbol no todo es diversión, no todo es ganancia. Son muy pocos, los que ganan son uno solo, el campeón. Los claro. demás somos todos segundos lugares o perdedores. Entonces, para reforzar ese ámbito, esa vertiente que es tan importante, que es contar con fortaleza mental, nosotros trajimos a un psicólogo, más que un psicólogo, era un coach profesional, un Ok. coach psicológico, un hombre que lo que supo fue orientar al jugador que es sometido a tantas presiones, porque lo presiona todo el mundo por conseguir resultados, la prensa, la familia, los hermanos, los amigos, los enemigos, el entrenador, todos los presionamos para que sean los mejores, tienen que tener una fórmula adecuada para tratar de dosificar y orientar y gestionar esa presión. Y con él lo conseguimos. Nosotros lo que hacíamos fundamentalmente como técnico, porque lo manejamos y lo aprendimos de lo que vivimos cuando yo estuve en Milan, yo vi reforzamiento psicológico a los jugadores del Milan de la época cuando estaban los holandeses. Fue que yo estuve 6 semanas en Milan con Fabio Capello y Arrigo Sacchi, y yo presencié esos actos en donde tanto Arrigo Sacchi y después Fabio Capello le hacían un reforzamiento psicológico en donde le iban hablando a cada jugador en una zona especial que tenían. Después de los entrenamientos los acostaban, los tranquilizaban y después ellos iban pasando hablándole uno por uno mensajes. Yo me quedé en ese momento impresionado, o sea, no entendía lo que estaban haciendo, pero aprendí porque le pregunté a Fabio Capello después, profe, ¿qué fue lo que usted le hacía a estos jugadores que les hablaba ahí, a los holandeses, toda esa calidad de jugadores, por favor, que Increíble. estamos hablando? Era lo mejor en ese Puros momento del máquinas. mundo. Famoso. Era la UEFA Champions League toda junta ahí. Lo Ruud Gullit, mejor de Van lo Basten mejor. y Rijkaard. Sí, de todos ellos. Rijkaard, Van Basten, todo Gullit. Gullit.
Gullit. Entonces, y todo lo que tenía, ahí estaba Ancelotti, toda esa camada de jugadores. Maldini, Correcto. o sea, Baresi, el mejor central que yo he visto en mi vida. Bueno, él llega y yo, ¿qué les dice, profe? Yo le digo que son los mejores, que son los más grandes del mundo, que eres el mejor central, que eres el mejor lateral, que eres... Claro, lo que estaban dando era decretos positivos a la mente en relax, que recibe la orden, la conserva y después la elimina, pero le queda esa huella. Y el jugador, cuando tú lo retas en forma consciente, racional, pues tú ya él recoge esa huella que está impregnada en su cerebro, que no sabe que está ahí, pero está ahí, quedó como un recuerdo, como una huella fisiológica de memoria, aparece como reforzada por esa idea, no, tú eres capaz de hacerlo cuando uno toma la dirección ahora consciente, tú eres el jugador que tiene capacidad para ir a driblar y hacer esta jugada, o el otro para tocar de primera. Entonces el jugador levanta ese pensamiento de lo que él es, porque el que tiene que tener más confianza de uno mismo es uno mismo. Total. No, como yo le decía a mis jugadores, no puede ser que yo tenga más confianza en ti que tú en ti. No puede ser, Totalmente. ¿no? Correcto. Entonces, si yo te estoy diciendo que tú eres, que yo confío en ti y que vamos a jugar, fíjate, con 4 defensas, sí, pero 2 laterales que van a estar saliendo, incorporándose al ataque y tienen que regresar, ida y vuelta, con mediocampistas que van a jugar en caos, porque van a tener movimientos no predecibles, sino ustedes se mueven de acuerdo a la rotación funcional donde va la pelota y aparecerá uno en este momento y el otro después aparecerá en el otro, se intercambian posiciones, porque era la manera como yo quería que ellos comprendieran, que yo quería que ellos disfrutaran el juego cuando tuvieran la pelota. Entonces, todos esos detalles desde el punto de vista psicológico, César, fueron abordados con la intencionalidad de que el jugador confiara en ellos. No es que se sintiera superior al rival, o no, que confiara en ellos. Que ellos se sintieran con la confianza suficiente de jugar contra Ronaldinho, como jugar contra Pedro Ramírez de Perú o contra Ricardinho de Cualquiera. Brasil o cualquiera, De o Portugal. contra Messi. Totalmente. ¿Entiendes? Esa fue la misión de llevar la psicología al plano de la fortaleza mental, y creo que esos jugadores lo demostraron. Ganar afuera, fíjate qué difícil es. Hoy volvemos a jugar contra Ecuador mañana o pasado mañana, el viernes, y decimos, oye, la única vez que le ganamos fue en el año 2001. La única Total. vez que se goleó en Uruguay fue en el año 2004. La única vez que se ganó en Colombia, allá en Colombia, fue en el año... No puede ser, hermano. Se les demostró cuál es el mensaje que tenemos que desarrollar. Y entonces cuando uno va a la chiquita a desmenuzar los procesos como han jugado, tenemos buenas representaciones, pero con un esquema en donde no le damos potencialidad ofensiva al jugador, que es cuando uno se siente que es superior al rival. Cuando uno desequilibra, cuando uno hace un pase, cuando uno mete un caño, cuando uno hace una jugada de desequilibrio uno contra uno, cuando uno se decide a ser mejor que el otro. Entonces, esa parte psicológica, si no la hubiésemos tratado y el respeto debido, y mucho más con la presencia de Carlos Saúl, que para mí fue el golpe en la mesa para poder desarrollar el fútbol que pudimos hacer. Correcto, profe. Saludos, saludos. Recibe usted mis palabras de admiración. Le saluda José Duarte desde Madrid. Acá son las 12 de la noche, 2:30 de la noche. Ay, José. Cuando Omar me dijo que íbamos a tener esta oportunidad, dije, mira, por la selección es una de las pocas veces que yo madrugo. Entonces, refiriéndose, conectando un poco con el tema de la selección y de las ligas locales, a mí me gustaría escuchar de su palabra, a través de su experiencia, qué tan importante es el nivel de una liga, fútbol, en este caso el fútbol, en relación a la selección. Todo esto lo digo, es obvio que es muy importante, pero me gustaría, creo que se cayó, ¿no? Se cayó. Sí, en estos momentos creo que el profesor Páez no está disponible.
Igual, Sí. José Vicente, puedes mantenerla ahí el Ok, tema, lo que ibas a ok, preguntar, sí. Sí, se lo preguntamos para, a para, él y también claro. se lo preguntamos a ustedes también. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tan importante es eso, el nivel de la liga en relación a una selección? Y se los pregunto porque es obvio que si tienes una buena liga vas a tener una buena selección, pero a veces siento que no es tan determinante porque tenemos algunas selecciones que han ido a mundiales y no tienen esa liga, esa estructura tan marcada y tan fuerte como para decir, por ejemplo, tú ves a Costa Rica, tú ves a Panamá, con todo el respeto, pero no tienen una liga de primer nivel. De las Y tú dices, principales. exacto, y tú dices, ellos han ido a mundiales. Entonces, ¿por qué Ahí está el nosotros profe no? ya el profe se va a conectar para que le preguntes Para, directamente a él. ok, Sí. ok. Ahí está. Sobre Entra de todo, nuevo. Listo. de nuevo, profe. Nada, bienvenido. Mire, Sí. entonces, es eso. Le quería preguntar a través de su experiencia, y escucharlo desde su voz, desde su experiencia, ¿cuál es la importancia del nivel de una liga, de un país, en relación a su selección? Y todo esto lo pregunto porque es obvio que es muy importante, pero me gustaría desglosar un poco porque a veces vemos selecciones que han ido a mundiales, pero no tienen una buena liga. Entiendo que hay handicap de los eliminatorios son un poco más accesibles, por ejemplo, Costa Rica, Honduras, que han ido a mundiales, pero cuando nos vamos a sus ligas, nosotros no vemos una liga tan competitiva. Entonces decimos, ¿por qué Venezuela no podemos estar ahí? Sacando un poco el nivel, obviamente que nos eliminamos con unas puras potencias y el nivel de CONCACAF entendemos que es un poquito menor. Entonces me gustaría saber su opinión sobre eso. Sí. José, yo creo que no es una sola causa, o sea, no es porque sea la liga nada más de bajo nivel que puede explicar el hecho de que no seamos mundialistas. Yo creo que hay una serie de factores que se reúnen y que generan que el futbolista en una primera etapa, voy a darte como una evolución, una primera etapa la cantidad de jugadores con calidad competitiva era baja Claro. porque el nivel que teníamos de oportunidad de crecimiento era bajo. O sea, si antes jugábamos nada más que 3, 4 jugadores por equipo, ahora cuando jugamos más, que hemos hecho ese proceso evolutivo, es cuando hay posibilidad de que empiecen a tener competencia formativa profesional jugadores juveniles. Por eso era para mí tan Claro. importante lo de la regla del juvenil para el De la fútbol sub-20. venezolano. O sea, eso se perdió ahora y eso lamentablemente estamos ya pagando las consecuencias del hecho de no tener una obligación de juveniles en cancha. Lo de las ligas es porque el escenario en donde compite el jugador venezolano, al no ser tan exigente, Claro. indudablemente el jugador crece con una competitividad formativa muy baja. O sea, si tú vas al ritmo de juego del fútbol de nuestra liga, es muy bajo el ritmo de juego. Si tú vas al tiempo útil efectivo de juego, es muy bajo el tiempo útil efectivo de juego. Si tú vas y desmenuzas la cantidad de jugadas desequilibrantes uno contra uno, o sea, cuántos jugadores tenemos en nuestro fútbol venezolano que desequilibran uno contra uno, empiezas a ver también estadísticamente que es muy bajo. Entonces, Claro. cuando va sumando la potencialidad de disparos de media distancia. Entonces uno ve, oye, son bajos también la cantidad de media distancia, de goles en media distancia. Igual. O de jugadas Claro. en pelota detenida en donde haya una jugada fabricada. Si uno empieza a sacarle el Desglosar. jugo a nuestra liga, es ahí. Entonces, por eso que la responsabilidad es de todos. O sea, Okay. si hay alguien que ha crecido y avanzado, es en primer lugar el jugador. El jugador de fútbol en Venezuela es el que primero dio el salto de calidad. Fue el que primero comenzó a ir a las ligas internacionales y el que comenzó a competir a nivel internacional y asegurar que nuestro futbolista hay talento, pero que nos falta desarrollarlo mejor. El segundo que tenemos que mejorar, que lo hemos hecho, pero en forma muy escasa, son los entrenadores. Los entrenadores tenemos una parte fundamental de corresponsabilidad formativa de nuestro fútbol. Porque la forma como se juega, el estilo como se juega, es del entrenador, no es del jugador. El jugador está ahí para que le digan vamos a jugar de esta manera o de esta otra.
Y entonces es ahí donde nuestros entrenadores tenemos que mejorar en nuestra capacitación. Deberíamos de tener, y ahí donde viene la federación con su parte de corresponsabilidad, ellos deberían crear un proyecto para capacitar a nuestros entrenadores de la base formativa, desde las bases profesionales, para que nuestros entrenadores estén en una actualidad futbolística internacional. Porque cuando uno ve los esquemas, los estilos de juego del fútbol profesional en Venezuela, uno no ve todavía equipos con un condicionamiento de nivel internacional. Es que no lo veo. Entonces, cuando uno empieza a desmenuzar, pero ¿dónde están los sincronismos? ¿Dónde están los movimientos de un jugador que antes de recibir toca la pelota, pero de una manera consistente? No de que un jugador lo hace porque él sabe, porque tiene esa calidad para hacerlo. No, que haya como un ordenamiento por parte técnica en donde el jugador comienza a descubrir avances en su estado de competir a nivel internacional. Hoy el fútbol de intensidad, año 2025, nos exige jugadores más cognitivos, más inteligentes, más resolutivos, con mayor anticipación mental antes de recibir la pelota, que tengan esa capacidad de ser cambios de ritmo, de tener la predisposición de jugar con el engaño, no para driblar a un rival, sino para desmarcarse en forma ofensiva. El tener la proyección del jugador de profundidad, lo que llamamos nosotros las jugadas disruptivas, las que rompen la línea final. O sea, en nuestro fútbol no se ve esos jugadores que hacen una proyección o un desdoblamiento que va a recibir un compañero el pase y él hace ese movimiento disruptivo. Entonces, todos esos pequeños, grandes detalles, cuando tú los empiezas a buscar en nuestro fútbol, son bajos. Entonces, eso refleja que cuando vamos a la competencia internacional, ¿cuál es la razón por qué los equipos venezolanos nos eliminan en las primeras rondas? O nos eliminan y dándonos goleadas ahora. O sea, eso es lo que... Y estamos hablando de que supuestamente hemos crecido y evolucionado en todos los aspectos. Entonces, es ahí donde definitivamente, porque el fútbol es tan exigente que uno no se puede quedar con la historia pasada, con lo que hicimos, sino que esto nos exige estar en constante actualización. Y si no estamos actualizados en la parte dirigencial, no estamos actualizados en la parte de entrenadores, ni en la parte de qué van a hacer los jugadores, jugar a lo mismo, jugar a lo que ellos les sale, dame la pelota, yo te la doy a los que tienen la misma camiseta, el mismo color, pero el fútbol ya pasa de esos niveles de solamente dársela al jugador que tiene el mismo color. Hay que hacer otras cosas para ser ganador en este actual fútbol de alta intensidad que se vive y que nos exige el fútbol internacional. Correcto. Profesor, para nosotros es un gusto, de verdad, un honor tenerlo aquí con nosotros, de verdad, estamos felices. ¿Dónde estás, Rafael, tú? Le hablo desde aquí de Michigan, Estados Unidos. De verdad que bueno, hay uno aquí por lo menos. Pero bien arriba, estás en Michigan, está bien. Sí, estamos en Michigan, aquí. La verdad que estamos encantados de estar con ustedes, ¿verdad? Como dice mi compañero, gracias a usted, a su equipo, a los jugadores que estuvieron con ustedes, es que estamos hablando ahorita en este momento de la selección por el cual nosotros seguimos el fútbol venezolano. Gracias a todo el trabajo que usted hizo con su cuerpo técnico y los jugadores. Entonces, siempre vamos a estar agradecidos con todo eso. Profesor, quería preguntarle a usted, que usted es una voz súper calificada y ha estado tan cerca de la selección y ya sabe lo que es la eliminatoria, que siempre hemos hablado de por qué que hemos estado tan cerca de ir a un mundial, que por qué, qué nos falta, qué nos faltaría, por qué es lo que ha pasado. Pero yo quisiera preguntarle a usted cómo sería el día de mañana para nuestro fútbol venezolano si se llega a dar esa clasificación tan ansiada que estamos buscando todos los venezolanos mundial. ¿Cómo sería el fútbol venezolano si se llega a dar ese momento tan esperado que todos estamos deseando desde siempre, la clasificación mundial? Sería lo más parecido a que cambia el gobierno de Venezuela y digan, vénganse los venezolanos. Un golazo. No podemos, ese es el mejor símil que podemos hacer. Llegar a ser mundialistas los venezolanos
ustedes no se regocijaron de lo que yo por lo menos me llenó el alma cuando nuestra selección nacional juega en Perú, en Chile, en Colombia, en Ecuador, y aparece esa cantidad de fanáticos vinotintos regados Increíble. por todo el mundo, y que hoy donde juguemos, pues hay gente que está sintiendo esa necesidad de patria, de país, de vaina. Entonces la Vinotinto representa el país. Yo creo que es el símbolo hoy que nos une más después de ser el país como tal. O sea, Venezuela es lo primero, Sin nosotros duda. estamos pendientes de nuestros problemas ahí internos, lo que sea, Sí. pero el segundo plano que después del país se llama la Vinotinto, hermano. La Vinotinto, ¿por qué razón? Porque ahí nos representamos todos. Era lo que yo reclamaba, ¿se acuerdan lo que yo reclamaba al principio? Aquella selección jugando de esa manera no nos representaba. Pero esa selección cautivó el corazón de la gente y dijo, coño, así es como hay que jugar. Así es como tenemos que llegar al Mundial, con equipos echados para adelante, jugando para adelante. ¿Vamos a perder? Claro que vamos a perder. A lo mejor no clasificamos, coño, porque la competencia no es fácil, mucho más aquí en Sudamérica, mucho más. Claro. Entonces, considero que es eso, sería una recompensa final para ese sentimiento de capacidad que nosotros sabemos tenemos y que no nos explicamos cómo nosotros no podemos lograrlo. Pues la única explicación de que no podemos lograrlo es que no hemos conseguido la organización que tenga un verdadero respeto por cada uno de los protagonistas de nuestro fútbol. Si nosotros tuviésemos un proyecto que creyera verdaderamente cómo hay que cambiar la historia, en donde se hagan centros de desarrollo de talentos en el país, donde cada asociación debería de tener una cancha, en donde ahí comenzaran a tener proyectos de mejoría de la metodología del entrenamiento en base formativa. Yo creo que esa es la manera como se comienza a poner las semillas que son pequeñas y que después, cuando echándole agüita y echándole el suficiente abono en una tierra adecuada, fértil, seguro que va a crecer como crece en Alemania, como crece en Argentina, como crece en Colombia, como crece en Brasil, como crece en cualquier lado del mundo. Y entonces Venezuela, lo que nos está faltando para ser mundialista es creer todos que tenemos que mejorar, poner cada uno una mejoría indudable en la capacitación. La primera pregunta que me hiciste, Omar, que cómo hacía yo para lograr ser médico y después ser especialista en traumatología, hermano, fue que yo diseñé en mi mente un plan organizativo para ser traumatólogo, para ser médico, para ser futbolista, para ser... Y lo hice, y lo hice. Me costó una vida. Pero, y a la vez estaba casado y ya tenía hijos y tenía una responsabilidad. Y lo hice, a los 23 años ya era médico cirujano. Entonces, es una cuestión de tomar decisiones, de organizarnos adecuadamente y asumir los retos con la pasión de decir, yo sí puedo, yo sí creo en mí, yo tengo condiciones. Y cuando yo creo en mí, confío en el compañero, porque fíjate que eso es una cosa que es como un contagio viral. Cuando uno empieza a crecer de adentro en forma interior, con dificultades, con retos, que va superando uno todo lo que se le presenta, y el otro compañero hace lo mismo y el otro hace lo mismo. Y cuando tú construyes equipo, al final, Correcto. el secreto de todo esto es saber construir equipos ganadores. Y para construir equipos ganadores hay que crear un mensaje de conciencia colectiva en donde todos dejemos a un lado nuestras debilidades de objetivos individuales y colocarnos todos por ese objetivo primordial entre todos de construir el camino al mundial. Y el camino al mundial es con un equipo ganador. Por eso, hoy cuando estamos en esta nueva circunstancia de que no sabemos si vamos o no vamos, que estamos con esa complicación, mucho más, ahora hay que repetir la historia que hicimos nosotros en aquella época cuando faltaban 8 jornadas. Hay que ganar 4 partidos. Puras finales.
Cuatro Así fue. partidos tenemos que ganar. Sí. Entonces, cuando es 4 partidos de 6 partidos, hermano, es una obligación como que te guinden. ¿Cómo haces para ganar 4 partidos de 6? Claro. Con lo que hemos hecho anteriormente. Y uno decía, es que, ojo, nosotros antes, cuando yo hice eso, esa proeza, porque es una proeza haber hecho 4 partidos seguidos, después que teníamos 3 puntos, no 11 puntos. Hoy tenemos 12 puntos. Hoy tenemos 12 puntos. Ese es el crédito Claro. que tiene Batista y tiene nuestra selección. Sí. Tenemos 11 puntos y faltan 6 partidos, hermano. Entonces, vamos, ¿por qué no vamos a poder hacerlo? ¿Por qué no? Pero indudablemente ese es el reto que el venezolano tiene que acostumbrarse de que lo puede hacer y que tiene que trabajar para hacerlo. Genial, Correcto. profe. Antes de terminar, que hemos estado ya en una prórroga, hemos jugado 90 minutos, hemos hecho todos los cambios, hemos gastado cartucho, pero ha sido excelente. Muy Un lujo. enriquecedora Esto es la un lujo. conversación. Esta fue una lujazo. vuelta al mundo, una vuelta al Sí, mundo. Total. un Eh, lujazo. Hemos hecho Coño, más de tiempo que nunca hemos España, estado. Michigan Sí, sí. y Chile. Profe, antes de despedirnos, José Vicente, ¿tienes la libreta por allí para mostrársela al profe rapidito? Para que vea Mire, profe. Qué icónicamente bueno, en el tiempo cómo ha qué bueno. durado esa libreta, el reflejo. Mire, Está todo allí. aquí No, tiene su, es lo que su te cuerpo digo, técnico. por eso la pregunta es, Rafael, ¿qué no harían los venezolanos yendo a un mundial? No, no, La no. locura. La Total. locura, la locura. La Profe, Aquí locura. tenemos, para- profe, yo le quería comentar que yo fui parte de ese, yo si mal no recuerdo, creo que fue su último partido, y le digo, me regaló usted, bueno, y nuestra selección, de los mejores partidos de mi vida. Yo estuve en Pueblo Nuevo, El ese 5-3. 5-2 creo que fue contra Bolivia. 5-3, 5-3. 5-3. Ese 5-3, para mí yo todavía lo vivo con la emoción y veo los goles y veo sus entrevistas y mira, todavía lo siento, todavía lo siento. Y esto fue en Maracaibo, Maracaibo. en un partido contra Uruguay, se quedaban en el Hotel Maruma. Yo lo conocí a usted, tengo una foto con usted, obviamente no se acordaba, pero fue un placer. Por eso cuando Omar me dijo, va a estar el profesor Richard Páez, yo dije, mire, aquí en Madrid, así sean las 2 de la mañana, cuenten conmigo. Qué bueno, qué bueno. Profe, gracias. Profe, y para cerrar, bueno, con todo el lujazo del caso, me gustaría hacer una especie de ejercicio mental, como si el profe Richard Páez Monzón estuviera ahorita en el vestuario, en esa charla técnica antes de ir y salir a defender esos 3 puntos, a buscar otra proeza histórica. Para cerrar con tapete rojo, ¿qué diría el profe Richard a estos muchachos para alentarlos, para que tengan esa confianza y esa personalidad y sobre todo pueda ser trasladada en estos momentos de presión donde las papas queman? Bueno, Venezuela quedaría representada en este partido contra Ecuador por cada uno de estos jugadores. Venezuela lo sabe. Venezuela está esperándolos con los ojos abiertos. No va a haber forma de evitar que el país esté pendiente de su actuación. El jugador de Venezuela, que lo llamamos vino tinto, tiene un corazón del mismo color. Y ese corazón no para. Ese corazón no debe parar. Porque ustedes tienen la responsabilidad histórica de llevarnos a un mundial. Que no se pierda esa oportunidad. Hay 6 partidos. Ya lo que pasó, pasó. Pero tienen 6 partidos para demostrar que Venezuela cuenta con ustedes. Esos jugadores tienen esa calidad y esa personalidad suficiente para lograrlo. Pónganse la mano en el corazón, les diría. Pónganse la mano en el corazón y sientan cada latido. Pues entiendan, el país está en cada latido de su corazón. De su corazón. No pierdan la oportunidad de hacer historia con Venezuela y por Venezuela. Amén, Vamos profe. adelante. Amén, profe. Así va a ser. Vamos a ganarle a Este que Ecuador, enviárselo carajo. Así es, Vamos profe. adelante. Bueno, de la y con- federación para que lo coloque. Amén, amén. bueno, A mí, profe, a mí con esa charla ya me provocó salir a jugar, profe, de sí, una. salimos a Yo mañana matar. voy para aquí. Buenísimo. Pero Bueno, muchachos. acuérdate que tienes que jugarla, ¿no? Piensa antes, juega Claro, claro. con inteligencia, mira a tu compañero. Todo eso que hemos trabajado, Esto no puede ser pura palabra. Esto es trabajo, hay que hacerlo en la cancha.
Correcto. Profe, en nombre de todo el equipo de Cancha Vinotinto, quiero agradecerle por estos minutos, responder esta ronda de preguntas y este tiempo tan valioso que sé que es para usted, que sacrifica de no estar con la familia y de invertir en nosotros. Así que le mando un fuerte abrazo de gol a la distancia, esperando que haya sido también grato para usted y que se pueda repetir próximamente, si Dios lo permite. Amén, amén. Venezuela clasificada, hacemos otro programa con eso. Buenísimo. Ah, buenísimo. Dale. Excelente. Dios me los cuida a todos, Dios los cuida a todos. Un abrazo. Amén, profe, gracias. Amén, Gracias, profe. un abrazo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Bueno, muchachos, esto ha sido nada más y nada menos que el precursor de este amor vino tinto, esto que nos une, este sentimiento, por ese señor que se acaba de ir, que está en Orlando, Florida. Nosotros estamos en esta mesa conversando con la diáspora migratoria, repartidos en toda parte del mundo. César en Chile, en el Cono Sur, Rafa ahí cerca del Polo Norte, el Gocho en Europa, con un uso horario súper difícil, José Vicente, y este humilde servidor, bueno, aquí en Narnia, como le digo yo, en Quebec, Canadá, y estamos conversando. Comentarios finales. Yo súper contento, es espectacular haber escuchado de la palabra del profesor lo que uno pudo apreciar en televisión o en cancha, las oportunidades que de repente hayamos podido tener, pero un privilegio y sencillamente me quedo con el tema mental. El tema mental lo es todo. Tú puedes ser muy bueno futbolísticamente, pero si de la cabeza no estás bien, nada funciona. Así de sencillo. Y eso, quedarnos con esa emotividad y ese pensamiento positivo de que sí se puede y que tenemos cómo hacerlo, es espectacular. José, Correcto. un poquito más Yo- y pasas hasta el día siguiente. Cuéntame, que te vas directo ahorita al trabajo. Sí, ya voy saliendo. No, mira, de verdad que súper contento. Me sorprende la cercanía que tiene el profe Richard con nosotros sin conocernos. Fantástico. Sin Sí. conocernos a nosotros, nos llamaba a César por nuestros nombres, o sea, hizo una conexión muy fina con nosotros en un lapso de tiempo tan pequeño. Y compartir todas esas experiencias de él, escucharlo y de verdad que nos nutre mucho para nuestra formación, para nuestro día a día, porque es como él muy bien dice, no es nada más en el fútbol, o sea, la selección de antes no nos representaba a nosotros porque nosotros no somos los venezolanos miedosos que vamos a encerrarnos atrás, que van a decir, no, nosotros somos, y la vida nos llevó a demostrarlo a cada uno de nosotros, no como futbolistas, en este caso como trabajadores, que nos tocó Claro. salir del país. Y mira, somos esa irreverencia de que no le tenemos miedo a lo desconocido, que vamos a darle hacia adelante. Y bueno, esperemos que el viernes la selección nos regale un resultado, un 1-0 ahí parejo. Que así sea. Rafa, Sí, No, de verdad que espectacular el profe, qué calidad de persona, sí, chamo. qué ejemplo de lo que es un buen venezolano es el profesor Richard Páez. La verdad que increíble, súper feliz de haber compartido estos minutos con él. La verdad que la habíamos visto por televisión, en las entrevistas, y sabíamos que era una persona espectacular, pero ya el intercambiar palabras con él y su humildad, de verdad que, y gracias a él, como dicen ustedes, es que estamos aquí, fue que nació nuestro amor por la Vinotinto, fue el que hizo todo, que comenzó todo este amor que tenemos, la verdad que fue él, y muy contento, y de verdad que feliz de haber compartido también con ustedes este episodio. Ojalá y se repita, ¿no? Sí, esperemos que sí. Como ha dicho el profesor Richard Páez, somos constancia, determinación, sobre todo el enfoque como venezolanos en todo el mundo. Él ha hablado de la competitividad, muchas conclusiones sobre la preparación, la propuesta, ser determinados en la vida para alcanzar un objetivo. Él lo dijo, 23 años, médico cirujano, futbolista profesional en su momento, luego se pudo especializar en traumatología. El resto es historia, muchachos. El resto es historia que se ha escrito en páginas gloriosas del fútbol venezolano. Como él dice, ya eso quedó atrás, sirve de sustento, pero hay que construir la nueva historia. Y esperemos que el día viernes contra Ecuador pueda ser así, que Venezuela pueda concretar, puntuar primeramente, pero si es posible a 3 mejor. Cerramos con esto rapidito, brevemente, un resultado para el día viernes, muchachos. César. Yo voy con 2-1, o mejor dicho, 1-2 a favor de Venezuela. Por la mínima, pero hay que sacar los 3 puntos. Okay. Nosotros vamos a ganar 1-0 con gol
de José Martínez en su vuelta a la selección. Wow, una apuesta buena. Rafa. Bueno, Ya te voy a dar quería agregar algo rapidito. De todo lo que hemos sufrido últimamente con la selección, ahora es que está tomando tanta importancia y la magnitud de lo que hizo el profesor Páez con la selección. Sí. Todos los logros Sí, que sí. consiguió, o sea, era impensado. Se nos hace difícil ahorita, imagínate en aquella época. De verdad que quería mencionar eso porque es demasiado grande lo que hicieron. Resultado para el viernes. Obviamente que será difícil, pero voy a ligar la victoria de Venezuela, aunque sea 1-0. 1-0. Eso. 0-1, Turrón. gol de Salo Rondón. 0-1, gol de Salo Rondón, De Salo. centro de Telasquito Segovia. ¡Wow! Luego, buen momento, buena conexión, armonía, gol y se acaba el maleficio, muchachos. Entonces, nos despedimos. Más que un deseo, es una necesidad de ganar. No podemos señor. También. irnos sin Sí, 0. chamo. Podemos sacar 0 puntos en Ecuador. No Sí. podemos. Y yo quiero cerrar que ahorita cuando ya nos vayamos cada uno a dormir, a hacer sus quehaceres, que hagamos este ejercicio, ahorita que lo tuvimos tan cerca al profesor Richard Páez, imaginémonos ese profesor Richard Páez con esta selección, con estos jugadores. O sea, lo que jugaría, o a lo Impresionante. mejor no, pero teniendo ese antecedente de que con tan pocos jugadores... de Yo creo que nivel, sí, yo creo que sí se harían las cosas bien. chamo, es que sería Indudablemente. una locura. Sería una locura. Indudablemente. Sería una locura. Pero bueno, Señores, Richard Páez es Venezuela, es el ejemplo de ser venezolano. así es. nos Señores, representa. gracias por todo, gracias por su presencia, también las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, independientemente del lugar donde se encuentren en el mundo, Venezuela, porque nuestro fútbol está primero, representamos a la cancha Vinotinto, es por esto, por el sentimiento de pertenencia, esto que se transmite de partido a partido en la cancha. Será hasta una próxima ocasión, ligando que la próxima vez que nos encontremos sea con los 3 puntos Con de la más 3. de Venezuela. Por supuesto. Gracias a todos. Suscríbanse a nuestro canal, @cancha-vinotinto. Será hasta una próxima emisión. Y no olviden que arrancamos con el pie derecho, con el profesor Richard Páez Monzón. Hasta la próxima. Bye, bye. Saludos, hasta luego. Ay. Y así finaliza Cancha Vinotinto. Por favor, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Somos @cancha Vinotinto, porque nuestro fútbol está primero.